Mi nombre es Horacio Viga, soy nacido en la Argentina, hijo de italianos, venido luego de la posguerra, de abuelos agricultores, bisabuelos agricultores en Italia, o sea que traemos en la sangre una historia de tierra y de trabajo. Me he criado allá, he estudiado en la República Argentina. Yo me crié en un campo donde mi abuelo, cuando llegaron de Italia, ellos eran agricultores, ellos compraron la primera máquina cosechadora de trigo que llegó a la Argentina, era una Derin inglesa, de arrastre porque no era autopropulsada, sino había una máquina a vapor que movía las correas y hacía funcionar la trilladora, y el trigo se amontonaba en parvas, que decían eran como montañas de trigo segado con espiga y paja. Eso con la horquilla se tiraba dentro de la trilladora, que la trilladora era movida por un motor a vapor. Esa máquina que adquirió mi abuelo y mi bisabuelo fue la primera máquina de la zona, donde ellos, después de trillarlo de nuestro campo, iban a otros campos y le hacían la cosecha. Pero el cultivo era maíz y trigo en aquel momento. Nosotros éramos chicos y ahí en Arequito se empieza a difundir la soja en la República Argentina. Tal es así que Arequito es la fiesta nacional de la soja. Es el primer lugar donde se empezó a difundir la soja. Imaginemos un escenario donde 60 años atrás había apenas 10.000 hectáreas y hoy estamos hablando que en América del Sur estamos prácticamente en 60, 70 millones de hectáreas de cultivo, y toda América del Sur produce más soja que Estados Unidos. Hoy es la proteína número 1 en el mundo. Sin la soja no tenemos pollo, sin la soja no tenemos cerdo, sin la soja no tenemos carne de vaca. Hoy es la proteína número 1 para alimentar y para generar todas las carnes que consumimos nosotros. La soja ha cambiado el mundo, ha domesticado, con eso creció la industria de la maquinaria agrícola, con eso creció la industria de los fertilizantes, de los agroquímicos. Es decir, mi historia de vida es una historia que desde muy chiquito mamó la historia de la soja. La conozco desde el día 1, desde los genes de mis padres, porque mis abuelos no hacían soja. Mi padre con el ingeniero Soler, como fueron de las primeras personas que empezaron con este trabajo. Y bueno, hasta el día de hoy vine acompañando la expansión, lo sigo haciendo, y yo creo que hasta que Dios me preserve la vida voy a seguir aferrado a esto. Es realmente mi historia de vida. El momento más difícil que tuve que enfrentar fue el momento de tratar de generar un germoplasma para países que yo no conocía y tratar de lograr rendimiento y crecer e imponer, mostrar la tecnología, mostrar que era posible, que se podía cambiar la fecha de siembra. Acá todo el mundo sembraba en noviembre y te decían en septiembre. No se puede. Bueno, se fue haciendo, hoy cambió, hoy te diré que el 80% del área de Paraguay se siembra en el mes de septiembre, ya no se siembra más en noviembre como se sembraba antes. Ese fue un momento muy difícil, y el momento más satisfactorio fue ver que con la creación que habíamos hecho estábamos número 1 en el mercado de Paraguay, número 1 en el mercado de Brasil. Es decir, con semillas que habíamos creado nosotros, la agricultura se expandía. Y como un premio de todo eso fue el momento en que llegó Bayer, la multinacional más grande del mundo, a decirme: che, este invento de ustedes lo queremos nosotros. Imagínate que para nosotros era como
fabricar un motor en el garage de tu casa y que mañana venga Ferrari y te diga, che, yo quiero ese motor. Fue un orgullo, nosotros no dimensionábamos lo que habíamos hecho. Le poníamos tanto pasión y estábamos tan focalizados en tener rendimiento, en lograr ser mejor, en ganarle a esta compañía, en ganarle a la otra, en que nuestras sojas sean las más rindes, que no dimensionábamos lo que habíamos hecho. Nos encontramos con algo de golpe y eso fue realmente una verdadera satisfacción, ¿no? Hoy, volviendo nuevamente al mercado, nos hemos encontrado que hoy estamos quizá frente a un momento tan difícil como fue el momento de expandir el cultivo. Hoy estamos en un momento tan difícil porque todos aquellos que hemos trabajado tanto en expandir, en lograr rendimientos, como te contaba antes, la soja rendía 2.000 kilos y hoy rinde 6.000, en aumentar ese rendimiento, en darle al agricultor esa herramienta. Hoy nos sentimos en un momento difícil porque hoy no somos compensados. Hoy la piratería se está llevando el conocimiento. Hoy no premian a aquella gente que hicimos un trabajo para aumentar la productividad. Paraguay en un momento tenía el lujo de decir que el 90% del mercado era legal. Hoy nos encontramos en un mercado que ni el 20% es legal, 80% es piratería, falsificación de productos, variedades que no tienen origen, productores que indiscriminadamente siembran tecnologías que no están aprobadas. Y eso está golpeando fuertemente a la economía, porque un productor que siembra algo que no está aprobado, después le va mal y no puede pagar la cuota de la cosechadora, no puede pagar la cuota del tractor, no puede pagar el fertilizante, no puede pagar el insumo. ¿Por qué? Porque siembra productos que no son genuinos, siembra productos que no tienen trazabilidad, siembra productos que no están comprobados con la eficacia. Pero bueno, necesitamos que nuestra legislación nos ordene y saque afuera el flagelo de la piratería y de la multiplicación para que pasemos esta barrera de los 10 millones de toneladas a los 15 o a los 20 millones de toneladas. Hay que proteger las tecnologías para que esto siga creciendo y esto sea simplemente un trago amargo dentro de esta historia y no se transforme en un flagelo que mañana nos podamos lamentar tristemente de las pérdidas económicas que podamos tener. En el año 99, estando en mi pueblo, en Arequito, provincia de Santa Fe, recibimos una visita de gente de Paraguay. Paró en la empresa que nosotros teníamos, nosotros trabajábamos ya en el rubro semillas y todo esto. Y esta gente paró, nosotros estábamos poniendo carteles sobre la ruta en variedades de soja y esta gente paró y preguntó ¿qué hacíamos nosotros para que la soja venga tan linda? Nosotros dijimos, no hacemos nada, son variedades que vienen, acá vienen, no se le hace nada especial, son variedades que funcionan muy bien. Y ahí empezó la historia que ellos me empezaron a contar, que acá en Paraguay no le venían bien las variedades, que le venían muy grandes o que quedaban muy bajitas y que no producían. Yo en esa época no conocía Paraguay y entonces esta gente me dijo, no, nosotros lo estamos haciendo, quisiera que me vengan a visitar, somos de una cooperativa. Bueno, era gente de la cooperativa Colonia Unida que estaban pasando por Argentina y ellos estaban admirados de los cultivos, de lo lindo que veían y se preguntaban por qué en Paraguay no podían tener una soja linda como estaba en la Argentina. Y le digo a ellos, bueno, mirá, dice, voy a poder ir para allá, digo en mayo, el 1 de mayo es un fin de semana largo, digo, si les queda bien.
Sí, venga. Bueno, ¿cómo hago? Y tiene que ir a Posada, dice, ahí nosotros lo vamos a esperar y lo vamos a llevar a Paraguay a conocer. Bueno, tal es así que el 1 de mayo del año 1998 fue cuando vine por primera vez a Paraguay. Empezó a llevar a recorrer la parte productiva, lo que era Colonia Unida. Me mostraron la cooperativa, me mostraron lo que hacían, me mostraron el semillero, recorrimos campos, estaban ya cosechando soja en el mes de mayo. Eran soja, pero no eran con el potencial de rendimiento que vemos hoy. El agricultor era muy sacrificado y faltaba afinar un poco la tecnología para que aumente los rendimientos. Y bueno, la verdad que me gustó el desafío. En Argentina ya era un mercado muy competitivo para aquel momento. Estaban todas las compañías multinacionales y nosotros éramos una compañía, una pequeña empresa de emprendedores, una empresa no familiar porque no éramos familia, pero con Carlos, que era mi socio, era una empresa de amigos, que habíamos empezado a hacer genética y nos planteábamos desafiar a los grandes del negocio. Cuando vinimos acá, yo volví y le digo, Carlos, mirá, digo, Paraguay es tierra fértil, es tierra hermosa, tienen lluvia, tienen todo. Yo no sé por qué no cosechan, hay que hacer un programa de mejoramiento ideal para Paraguay. Y bueno, tras esa iniciativa, hablé con esta gente que nos habían acompañado y yo le dije, sí, mirá, puedo armar un programa de mejoramiento de sojas para Paraguay, pero necesito un campo para poder probar, empezar a hacer los cruzamientos, incrementar las líneas y todo eso. Bueno, y uno de ellos me dijo, mirá, acá hay campos de muchos alemanes. Tal es así que así conocí al propietario de lo que hoy es la estancia Tres Espadas, que está en Edelira, de la cual soy propietario ahí. Y Tres Espadas es el nombre que le había puesto este hombre porque era el escudo de su familia. Por lo cual, cuando nosotros hicimos el negocio y le compré para empezar a desmontar el campo, le pedí a él permiso para que se siga llamando igual, porque en una tradición mi abuelo siempre decía que los campos son como los barcos. Cuando se botan con un nombre no hay que cambiarle el nombre nunca más para tener suerte. Y bueno, empezamos con el desmonte, fue muy duro porque empezamos con topadoras, trabajamos en el monte, era muy arduo en aquel momento, había que sacar la madera, quemar madera, limpiar, se trabajaba con muchos indígenas para limpiar, sacar los palos que quedaban después de pasar la topadora. Y así fuimos armando agrícolamente una propiedad de 1.700 hectáreas abierta, el resto quedó como reserva natural. Y bueno, me vengo detrás de esta aventura con 30 años y con unas ganas bárbaras de hacer cosas. Empezamos a trabajar con los primeros cruzamientos de soja, trajimos nuestro banco de germoplasma para empezar a generar genética en el país. Y así fue como en el año 2005-2006 teníamos lista nuestra marca que se llamaba Igra en aquel momento, que Igra significaba Itapúa grano. Y bueno, para el 2006 hicimos nuestro lanzamiento comercial, empezamos a crecer en el mercado, Paraguay empezó a salir de esas 500.000 hectáreas a 600.000, 700.000, 800.000, fue un crecimiento grandísimo y bueno, teníamos dos partes, la parte agrícola que hacía Tres Espadas, que hacía la parte de producción de campo, y Igra, que era la empresa de Granar, que era la que hacía la genética.
La verdad que nos ha ido muy, muy bien. Decidimos irnos a Brasil con genética, a Uruguay. Empezamos a crecer mucho, mucho en el mercado. Paraguay éramos número 1 en el market share. En Brasil, en aquel momento, con nuestra marca IRA, estábamos arriba de la empresa Don Mario. Tanto en Uruguay, que en aquel momento también tenía 100.000 hectáreas y hoy está en 1.000.000 de hectáreas, como el crecimiento de Paraguay y acompañábamos el crecimiento de Brasil. O sea, teníamos actuación con nuestra genética, diríamos, en todas las zonas agrícolas, menos en Argentina. A pesar de ser Argentina, la marca IGRA en Argentina nunca creció, porque bueno, cuando nos vinimos en aquel momento a Argentina con todos los problemas políticos y económicos, es como que nos sentíamos como unos exiliados, enojados con que el país donde habíamos nacido, donde nos vio crecer, donde estudiábamos, no nos podíamos desarrollar por los problemas económicos que tenía el país. Entonces fue así como empezamos a crecer en aquellos países hasta el año 2010, 2011, donde nos contacta la empresa Bayer de Alemania. Yo digo, ¿qué será lo que quiere esta gente? Carlos Soler me dice, Horacio, te está buscando el presidente de Bayer, vino a la oficina y quiere hablar con vos. Me encuentro con el presidente de Bayer en aquel momento. Primero lo que hace es felicitarme por el crecimiento que habíamos tenido como empresa. Dice, nosotros miramos el market share de todas las empresas de genética y el crecimiento de su marca ha sido exponencial en todos los países. Nosotros pensábamos que ustedes eran una empresa grande, resulta que es una empresa de garage esta. Sí, digo, somos 5 o 6 personas que trabajamos, es muy artesanal, muy preciso lo que hacemos, estamos muy focalizados en la calidad, en los rendimientos. Dice, la verdad que felicitarlo. Y segundo, decirle que si en algún momento tienen interés en vender este banco de germoplasma y vender las variedades que tienen registradas, como Bayer estamos interesados. Yo me largué a reír porque en ese momento ni pensaba en vender la empresa. Yo tenía 40 años, teníamos tantas ganas de crecer y conquistar el mercado que la verdad que ni lo pensé. Y le digo al hombre, y qué sé yo, en esta vida todo se vende y todo se compra. Y me dice, si le interesa ese camino vamos a seguir conversando. Bueno, este hombre se fue, me dejó la tarjeta y me quedo hablando con mi socio y le digo, che, Bayer de Alemania quiere comprar la empresa nuestra. Y me dicen, vamos a seguir, vamos a charlar, vamos a ver cuánto valdrá lo que tenemos. Y yo le digo, la verdad que no tengo ni idea cuánto vale ni cómo se cotiza una empresa de esta. Nunca, Carlos, pensamos en vender, nosotros lo hicimos porque nos gustaba el desafío. Bueno, así fue como empezamos a seguir interactuando con los alemanes, se firmó un acuerdo de confidencialidad, nos empezaron a pedir datos, los orígenes de nuestro banco de germoplasma, la genética que teníamos, el market share, la producción de semillas. Bueno, seguimos hasta escuchar la oferta. Cuando escuchamos la oferta, bueno, en aquel momento era un dinero que nosotros nunca nos habíamos imaginado que podía valer nuestra empresa. Y así fue que llegamos a la transacción final con ellos. Nos pusieron un no-compete de 5 años. No podíamos trabajar en genética, tanto ni yo, ni Carlos, ni los principales, en este caso Sergio Stucchi, que estaba en el departamento de mejoramiento y nos continúa acompañando. Y bueno, y pensando qué hacer, en Encarnación nos pusimos a hacer lo que es esto, el Shopping Costanera. Encarnación no tenía shopping y ahí fue otra aventura más. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?
Y bueno, vamos a hacer un shopping porque esta ciudad, para que se transforme en ciudad y deje de ser un pueblo grande, tiene que tener un shopping. Y así empezó la historia de lo que hoy es Shopping Costanera y el edificio corporativo donde hoy está nuestra empresa. Gracias a esto, que también fue un desafío de nuestra vida, otro desafío, construir estos 40.000 metros de construcción en la Costanera. Acá empezó el rally, empezaron a venir un montón de eventos que yo creo que gracias al detonante que fue armar el shopping, esto le dio el marco a la ciudad para que se transforme en una ciudad con un atractivo turístico, con los carnavales. Así que también fue esto parte de nuestra historia de vida, transformar no solo la agricultura, sino transformar el ejido urbano de esta ciudad, vestirla de ciudad a lo que era un pueblo grande, vestirlo de ciudad. Y hoy yo creo que gracias a eso Encarnación también califica. Terminado el No Compete en el año 2021, volvimos otra vez a la senda de la genética, porque bueno, la genética es algo que yo digo que se lleva en la sangre. Hoy tenemos nuevamente, estamos 2026, en 5 años volvimos a tener materiales competitivos, como Embarté, Piajú, Ñaró, que hoy están calificando dentro del top 5 de rendimiento a nivel país, creciendo nuevamente en Brasil con esas variedades, creciendo en Bolivia, en Uruguay y avanzando. Yo creo que la agricultura en el mundo lleva un papel fundamental porque dentro de las cadenas de originación de alimentos, la semilla es el primer paso. Sin semilla no hay agricultura, sin agricultura no hay alimentos y sin alimentos no hay mundo. Es muy importante quienes intervenimos dentro de esta cadena de producción con la pasión que lo hacemos para llevar adelante un poco esto. Ya hoy mis hijos han nacido acá en Paraguay, están involucrados en la parte de producción de la estancia. Tengo otro hijo que ya se recibe de ingeniero agrónomo y se va a especializar en todo lo que es la parte de genética y edición génica en Estados Unidos. Es decir, la tradición familiar que forjaron aquellos bisabuelos italianos que nos llevaron a Argentina y a donde nació mi padre. Y bueno, yo vine trayéndolo para acá. Es decir, el mensaje de una semilla en la mano y hacer que la agricultura crezca generando alimentos para un mundo demandante, un mundo que yo creo que nos va a encontrar duplicada la población mundial en los próximos 20, 30 años y las necesidades de alimentos van a ser muy importantes. Yo creo que estar de la mano de la agricultura es estar de la mano de un producto estratégico que el mundo necesita.